Entonces, empecemos la ejercicio número 3. Hay varios ejercicios, pero quiero empezar con el número 2. El 1 y el 2 son ejercicios muy parecidos, solamente que en el 2 nos están dando valores numéricos y en el 1 hay que hacer como el caso general, ¿no? Todo sin ningún número. Pero quiero que vayamos al 2 porque es más fácil, intuitivo. Luego vamos a hacer el 1, pero empecemos con el 2. Me dice, da la siguiente función de utilidad. La utilidad de esa persona depende de consumir X y Y. Y según esa forma, X por Y. Donde inicialmente los precios son 1 a 1. Es decir, en el momento inicial, el precio de X era igual a 1, el precio de Y era igual a 1. Y luego hay un periodo posterior donde el precio del bien 1 se duplica a 2, el precio de X se duplica a 2, el precio de Y sigue siendo 1, ¿no? Es periodo 0, 0, periodo 1, 1. Y el ingreso, en ambos casos, es 100. Su ingreso no cambia. Y luego dice, grafiquemos o grafique los equilibrios inicial y el equilibrio final, así como las canastas relevantes en el proceso de maximización del consumidor. Entonces, nuestro consumidor va a maximizar en ambos escenarios, ¿no? Entonces, pongamos en el periodo inicial. Periodo inicial. Inicial. Sabemos que en ese periodo los precios son 1 y 1 y el ingreso es 100. Entonces, en ese periodo, nuestro consumidor va a maximizar. Maximiza utilidad es igual a X y Y, sujeto a que todo su ingreso va a tener que ser repartido entre, vamos a poner de frente así, precio, va a tener que ser repartido en X y en Y, ¿no? Entonces sabemos que para resolver eso planteamos el lagrangiano. El lagrangiano es simplemente la función objetivo más un lambda que multiplica el ingreso menos los gastos. Y tenemos que derivar ese lagrangiano respecto a lo que puede decidir el consumidor. Y el consumidor puede decidir cuánto X elegir y puede decidir cuánto Y elegir. Nos primero derivamos respecto a X, simplemente quedaría ahí Y igual Y menos lambda, precio de X igual a 0. Luego, luego derivar el lagrangiano respecto a Y sería X menos lambda precio de Y igual a 0. En la primera condición podemos despejar lambda y nos quedaría simplemente Y entre el precio de X. En esa segunda ecuación despejamos lambda y sería simplemente X entre el precio de Y. Igualamos los lambdas. Me quedaría esto. Entonces, eso sería mi condición de maximización. Condición de maximización. Donde tengo una relación de precios, Y entre X, solamente estoy reordenando, y una relación de cantidades, ¿no? Cantidades, precios. Entonces, lo que me está diciendo es que, bueno, es lo mismo. Esta relación de cantidades me está diciendo cuánto valora la persona un bien sobre el otro bien, y los precios me están diciendo cuánto valora el mercado un bien sobre el otro bien. Solamente va a haber transacción en el mercado si la valoración de la persona y la valoración del mercado son iguales. Entonces ahí puedo despejar Y o X. Y eso lo reemplazo en mi restricción presupuestaria. Mi restricción presupuestaria era esto, ¿no? Ingreso igual precio de X más precio de Y por Y. Entonces, yo sé que Y es igual, esto sí queda acá,
Y, según esto, es X por precio de X entre, ¿cuánto era? Entre precio de Y. Entonces acá se va esto, se va esto. Me queda ingreso es igual 2 veces precio de X por X. Y si yo me doy cuenta en esa expresión, solamente hay una endógena, una incógnita, que es X. ¿Por qué? Porque el ingreso está dado y el precio está dado. Entonces, despejo X y sería 1 entre 2 veces el precio de X. Y a eso yo le voy a llamar la demanda de X. Luego, yo sé, según esa condición, que Y es X por precio de X entre precio de Y. Como ya sé cuánto es X, simplemente reemplazo eso ahí, ¿no? Sería Y es igual a ingreso entre 2 precio de X por precio de X entre precio de Y. Se va, se va. Sería Y igual a ingreso entre 2 precio de Y. Y eso sería la demanda por el bien Y. Entonces ya tengo mi demanda. Demanda de X, demanda de Y. Bueno, acá voy a borrar esto porque esto va a funcionar para ambos, ¿no? Para el periodo inicial y para el periodo final va a ser igualito. Entonces, recién acá voy a diferenciar. Ya. Entonces, sabiendo las demandas, voy a poner eso acá y esto acá. Entonces, en el periodo inicial simplemente reemplazo, ¿no? La demanda en el periodo inicial va a ser el ingreso, que es 100, entre 2 veces el precio X. Entonces, eso sería 50. Y Y en el periodo 0 o inicial es simplemente 100, que es el ingreso, entre 2 veces el precio de X, que es 1. Y termina 50. Luego me voy al periodo posterior, al periodo 1. Este es periodo 0, periodo 1. Y también reemplazo ahí, ¿no? Entonces sería la demanda de X en el periodo 1 sería ingreso 100 entre 2 veces el precio de X. Pero ahora el precio de X es 2, ¿no? Entonces ahí sería 100 entre 4, 25. Y luego sería la demanda por el bien Y en ese periodo, que sería ingreso entre 2 veces el precio de Y, y el precio de Y sigue siendo 1, sería 50. Entonces, para evitar confusiones, yo voy a llamar, cuando tenga el X en función de ingresos y precios, y el Y en función de ingresos y precios, yo voy a llamar a eso mis demandas. Esto y esto son mis demandas de los bienes. Y cuando finalmente sepa el número exacto, voy a llamar que esto es mi elección óptima. Esa es mi elección óptima en el periodo 0, o el periodo inicial. Y esto es mi elección óptima en el periodo, este es periodo 0, y este es periodo 1. Entonces, en el periodo 0, los precios estaban dados, los ingresos estaban dados, y el consumidor óptimamente elegía consumir 50 de X y 50 de Y. Luego, por alguna razón exógena, el precio del bien X se duplica y en esas condiciones, lo óptimo que puede hacer nuestro consumidor es reducir su consumo de X a 25 y consumir lo mismo de Y, que es 50. Consumir, no varía su consumo de Y sigue siendo 50. Ok, entonces yo tengo acá dos situaciones. Luego me pueden decir lo siguiente, me pueden preguntar,
ese aumento en el precio de Y, ¿qué efecto ha tenido en el consumo del bien X o del bien Y? Entonces, yo puedo poner efecto total sería el efecto total en X sería simplemente la diferencia entre los X, ¿no? X en el periodo 1 menos X en el periodo 0, ¿no? ¿Cuánto consumía en el periodo 1 de X? 25. Y en el periodo inicial era 50. Me sale menos 25. Mi efecto total del aumento de precios en el bien Y es Y en el periodo 1 menos Y en el periodo 0. Y esto es 50 menos 50, ¿no? Sería 0. Entonces yo puedo decir que el precio de Y se haya duplicado ha ocasionado de que yo consuma menos 25 unidades del bien X. Pero mi consumo del bien Y no se ha visto afectado. Interesante, ¿no? Okay. Entonces, ahorita, eso sería mis 2 puntos de referencia. Con eso soluciono la parte A, que solamente me pide que grafique. Bueno, me falta graficar, ¿no? Vamos a graficar. Me falta graficar. Voy a graficar. Como tengo 2 periodos, tengo que tener 2 puntos, ¿no? Acá voy a tener, puedo poner en el eje vertical a y acá a X. Inicialmente, yo sé que mi restricción presupuestaria es esa, ¿no? Ingresos igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Si quiero graficar, les digo siempre que vean qué variables están en el eje vertical. Entonces, despejen esa variable. Entonces, yo despejo esa variable, sería Y igual ingreso entre precio de Y menos precio de X entre el precio de Y por X. Entonces, yo grafico eso, sería así. Donde acá corta en ingreso, el intercepto sería ingreso entre precio de Y. Acá sería el punto que corta ingreso entre precio de X. Y la pendiente sería precio de X menos precio de X, perdón. Menos precio de X entre precio de Y, ¿no? Eso sería el periodo inicial. En el periodo inicial sé que los precios son 1 y 1. Entonces acá sería menos 1 entre 1. También sé que el ingreso inicial es 100, ¿no? Entonces sería 100 entre 1, 100. Y acá también sería 100 entre 1. Y mi curva de indiferencia, ¿cómo sería? Veamos. Me dicen que la utilidad es igual a X por Y. Entonces yo puedo decir, pongamos cualquier utilidad, una utilidad 0. ¿Ya? Es un número fijo. Pero para verificar esa utilidad, tengo que considerar que Y está en el eje vertical. Entonces, voy a despejar Y también. Y igual a utilidad 0 entre X. X no puede ser 0, ¿no? Entonces, esto me está diciendo, aumenta X, disminuye Y, pero X no puede ser 0. Y eso se refiere a una curva como una Cobb-Douglas, ¿no? Algo así. Entonces, el punto donde chocan ambos es el punto óptimo. Acá es el punto óptimo. Sería X0, Y0, y esos X0 y Y0 ya los he hallado acá, ¿no? X0 es 50 y Y0 es 50. Eso sería mi equilibrio inicial, el punto A. Y luego me dicen que va a suceder un aumento de precios, ¿no? Voy a poner acá. Entonces, cuando aumenta el precio de uno de los bienes, va a afectar a mi restricción presupuestaria. Entonces, mi precio nuevo de Y va a ser el doble
del precio inicial. Entonces, mi restricción presupuestaria ahora va a ser así. Ingreso igual a precio de X por X más 2 veces el precio inicial de Y por Y. Y si yo espejo eso, me va a salir algo así como Y igual a ingreso entre precio de Y menos precio de X entre 2 precio de Y por Y. Es decir, ¿qué ha pasado con mi pendiente acá? Se ha dividido entre 2, ¿no? Y como se ha dividido entre 2, va a estar más empinado. Si mi pendiente era 1, ahora va a ser 1 medios. Veamos. 1, 1, sí. Ya, entonces la pendiente en este caso tendría esta forma. Vamos a graficarlo. Más o menos así. Es el precio de X el que se ha aumentado, ¿no? Perdón. Es el precio de X el que ha aumentado. Sería acá 2. Estaba pensando que el precio de Y aumentó, pero es el precio de X el que aumentó. Pero está bien. Entonces acá sería así. Entonces la nueva pendiente sería menos 2 entre 1, menos 2. Entonces, esa es la nueva restricción. Ahora resulta que mi nuevo equilibrio va a estar más o menos acá. Esta es mi utilidad en el periodo 1, mi utilidad en el periodo 0, y mi nuevo equilibrio va a estar en B. Y ese punto B es la combinación de X1 y de Y1. Y eso ya lo hay acá. X1 es 25 y Y1 es 50. Acá Y1 es 50. Y la diferencia entre X1 y Y1 es menos 25, ¿no? Acá, esa diferencia es menos 25. Eso se le llama el efecto total para el bien X. Y para el bien Y no ha pasado nada, ¿no? Entonces está bien ahí. Acá. Pero está bien. Preguntas de ahí, chicos. Entonces, acá he graficado eso, ¿no? He pasado del punto A al punto B. Mi elección óptima ha cambiado porque el precio ha cambiado. La pregunta en la que sigue es, hay el efecto sustitución, el efecto renta y el efecto total sobre el bien X. Pues ya sé el efecto total de X, ¿no? Es menos 25. El aumento del precio ha ocasionado que ahora consuma menos 25. O sea, consuma menos. Deje de consumir 25 unidades. Antes consumía 50, ahora 25. Pero ese efecto total, que es menos 25, es la suma de dos efectos, que es el efecto sustitución y el efecto renta. Por definición, eso voy a copiarlo ya. Por definición, el efecto sustitución tiene que ver con el efecto total igual efecto sustitución, efecto renta. El efecto sustitución tiene que ver que cuando yo aumento el precio de un bien, yo tengo la opción de reemplazarlo por otro, ¿no? ¿No? Aumenta el precio de las papas, se duplica el precio, tengo la opción de, en lugar de papas, comprar camotes, ¿no? Entonces, eso es una de las formas, eso es una forma en la que afecta un aumento de precios. Y el efecto renta es el efecto asociado a la riqueza
relativa de la persona o al ingreso relativo de la persona. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo gano 1.000 soles y el precio de las papas está 1 sol por kilo, supongamos, y luego el precio aumenta a 2 soles el kilo, 2 soles por kilo, resulta que esos 1.000 soles que yo gano inicialmente podía comprar 1.000 kilos de papa, ¿no? Entonces mi riqueza era 1.000 kilos de papa. Luego aumenta el precio y ahora solamente voy a poder comprar 500 kilogramos de papa. Sigo ganando lo mismo, mi ingreso sigue siendo el mismo, pero mi riqueza en términos de papas ha variado. Entonces, eso es bastante interesante, ¿no? Aumentan los precios, entonces mi riqueza en términos reales, en términos de lo que puedo comprar, varía. Por eso es que ese efecto total se va a descomponer en esos dos efectos. La pregunta es, ¿cómo hallo eso? ¿Cómo hallo esa distribución en dos efectos? En realidad existen dos economistas que han propuesto cosas distintas. Uno es Higgs y el otro es Slatsky. Sin embargo, por el momento vamos a utilizar lo que dice Higgs porque es lo más sencillo. Slatsky tiene una propuesta un poquito distinta, pero eso ya lo vamos a ver en micro 1. Por ahora vamos a hacer lo que hace Higgs. Y Higgs lo que me va a decir es que para hallar esa distribución tengo que preguntarme cuánto consumiría el individuo a precios finales para tener utilidad inicial. Entonces, lo primordial que tienen que recordar acá es esto: utilidad inicial y precios finales. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Acá, en este gráfico, yo tengo dos utilidades. La utilidad inicial que alcanza, que es U0, y la utilidad final, que es U1. U0 es antes del aumento de precios, U1 es después del aumento de precios. Entonces, para esta forma que dice Higgs, voy a utilizar la utilidad inicial, o sea, el U0. Voy a ponerlo en un rectángulo. Y me dice a precios finales. ¿Y en qué curva están los precios? Los precios están reflejados en la restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria roja es 1 entre 1, ¿no? Que es el precio inicial de X entre el precio inicial de Y. Esos son precios iniciales, no me sirven. Pero en la curva verde, en la restricción presupuestaria verde, está el precio final de X, que es 2, y el precio final de Y, que es 1. Entonces tengo que utilizar esa información. Entonces tengo que hacer coincidir. Perdón, esto se borró. Esto es 1 entre 1. Ya. Entonces tengo que hacer coincidir esa utilidad U0 con los precios de la restricción presupuestaria verde. ¿Y cómo hago eso? Entonces voy a agarrar mi restricción presupuestaria verde y la voy a mover paralelamente hasta que choque con mi utilidad U0, que es la curva de indiferencia verde. Entonces, algo así. Entonces, esta recta presupuestaria verde continua es paralela a esta recta entrecortada azul.
Y en ese punto donde chocan, voy a llamarle el punto C. Ese punto C, yo lo reflejo en el eje del X, y acá me va a dar un punto que voy a llamar XC. Ese XC va a ser el punto donde termina, donde parte el efecto total. Entonces, lo que estoy marcando en azul sería el efecto sustitución, y lo que marco ahorita en verde es el efecto rent. Y ahora la pregunta es, ¿cómo hallo ese punto XC? Entonces, ese es lo que a eso nos vamos a dedicar ahorita. Entonces, XC, veamos. Lo primero que tengo que saber es cuánto es la utilidad inicial. ¿No? Y la utilidad, yo sé por dato que depende de X y Y, que es la multiplicación de X y Y, ¿no? Entonces, en el periodo inicial, la utilidad era simplemente el consumo de X en el periodo inicial por el consumo de Y en el periodo inicial. Y yo sé que en el periodo inicial X era 50 y Y era 50. Entonces la utilidad inicial era 2500. Entonces ya sé cuál es la utilidad inicial. Y luego yo sé que la restricción presupuestaria es esa, ¿no? Ingreso igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. El ingreso en el punto C, no, redondeemos un poco. Entonces, este X, digamos que es el X en el punto C. Ese Y es en el punto C. Y los precios, como estamos utilizando precios finales, son los precios en el periodo 1. Hasta ahí todo bien, ¿no? Entonces yo puedo poner acá ingreso es igual a precio en el periodo 1, era 2, XC no sé cuánto es, precio en el periodo 1 es 1, y Y en el punto C no lo sé. Hasta ahí más o menos bien. Okay. Por otro lado, yo sé que las demandas las tengo acá, ¿no? Acá tengo demanda de los bienes. Si esas demandas de los bienes funcionan en el punto A y en el punto B, también funcionan en el punto C. Entonces, el X en el punto C es ingreso en el punto C entre dos, entre cuánto era? Vamos a ver, entre 2 veces el precio de X. Y Y en el punto C es simplemente ingreso en C entre 2 veces el precio de Y. Esto C, esto C. Entonces, simplemente reemplazo. Serían los precios acá. ¿Dónde están los precios? Este es el precio en el periodo 1, ¿no? Porque estamos hablando de precios finales. Entonces, esto lo reemplazo acá. Esto lo reemplazo acá. Reemplazando eso, me va a salir lo siguiente. Entonces, tendría ingreso S igual a 2 veces ingreso S entre 2 veces el precio de X más Y, que sería ingreso S, entre entre 2 veces el precio de Y. No me está ayudando mucho ahí. A ver, ¿qué puedo hacer ahí para que me ayude? Cuando haga esto, se va a ir todo esto, y va a quedar simplemente una relación de precios y que no me sirve de mucho. Pero puedo buscar otro camino. A ver, veamos otro camino. 2500. Ya va acá. Entonces, yo sé que el punto A y el punto C, acá, yo sé que el punto A y el punto C
están sobre la misma curva de indiferencia, ¿no? Y si están sobre la misma curva de indiferencia, tienen la misma utilidad. Entonces, en el punto C, la utilidad es igual a la utilidad inicial, que era 2500, ¿no? Entonces, la utilidad en C, yo sé que es la multiplicación de XC por YC, y eso tiene que ser igual a 2500. XC es esto. YC es esto. Ahora estoy multiplicando esos dos. Pero, ya. Para no hacer mucho desorden, voy a borrar todo esto. Bien. Estas son mis demandas. Y también sé que hay una relación de cantidades, ¿no? Acá está esta relación de cantidades. En mi problema de maximización me había dado cuenta de esto, ¿no? Que acá hay una relación de precios y cantidades. Que como es una relación general, también se va a cumplir en A, en B y en C. Entonces, YC es igual a XC, precio de X entre precio de Y. Y eso puedo reemplazar acá. Entonces sería XC por XC por PX entre PY 2500. Como estoy trabajando con precios finales, yo sé que XC al cuadrado sería, ¿no? XC al cuadrado, precio de X es el precio final de X, que sería 2, ¿no? Entre 1 igual a 2500. Y ahí simplemente tengo que 2500 entre 2, 1250. Y la raíz de eso más o menos es 35, 35.35. Entonces, con eso ya sé que el punto XC es 35.35. Entonces acá es 35.35. Entonces, todo lo que estoy marcando en verde ahorita es el efecto renta, que sería simplemente 35.5. La diferencia entre 35.5 con 25, ¿no? Y el efecto sustitución sería lo que voy a poner en azul. Efecto sustitución. Todo esto. Entonces lo azul sería 25 menos 35.35 y eso me daría 10.35, ¿no? En negativo. El efecto renta sería 35.35 menos 25, no menos 50, que sería 14.65 en negativo. Y me pongo a comprobar, sumo esos, efecto renta y efecto sustitución, y me debería dar el efecto total, ¿no? Sería menos 14.65 menos 10.35. Eso es igual a menos 25. Y ese menos 25 es lo que hemos hallado antes, que era esto, ¿no? Entonces coincide. Entonces, esa es la forma de hallar el efecto renta y el efecto sustitución. ¿Preguntas, chicos? Yo sé que es un poquito enredado, ¿no? Siempre es un poquito enredado encontrar ese punto C. Ojo que acá me están pidiendo simplemente el efecto renta y sustitución para el bien X. También me hubieran pedido para el bien Y, pero en ese caso hubiera tenido que hacer lo siguiente. Agarrar el punto C
y proyectarlo al eje Y. Entonces hubiera hecho así. Y este punto, que estoy marcando en rojo, sería el YC. Ese punto YC es lo que me hubiera dicho cuál es la separación, el punto de separación entre efecto sustitución y efecto renta. Pero como me piden el X, he proyectado hacia el otro lado, ¿no? Pregunta, chicos. Ok. Esto es un ejemplo numérico bastante interesante, pero el ejercicio 1 no nos dan números, ¿no? Es básicamente más complejo. Hagamos eso, el 1, pero como ya sabemos la intuición que hemos visto en el 2, se hace más fácil. Entonces la utilidad depende de consumir dos bienes, x1 y x2, según esta forma. A logaritmo natural de x1 más b logaritmo natural de x2. Y bueno, la restricción presupuestaria es que el ingreso es simplemente la suma de lo que gasto en ambos bienes. Entonces nos piden hallar las demandas. Para hallar las demandas simplemente maximizamos la utilidad que tiene esta forma. Sujeto a que tengo ingresos limitados y por tanto mis gastos también van a ser limitados. ¿Cómo resuelvo eso? Planteo el lagrangiano, ¿no? Lagrangiano es simplemente la función objetivo, que es todo esto, más lambda, donde ingreso menos los gastos. Y luego derivo ese lagrangiano respecto a lo que puedo decidir como consumidor. Puedo decidir cuánto consumir de x1 y cuánto consumir de x2. Derivo ahí. Sería a, derivada de logaritmo es inversa de lo que está adentro, ¿no? Entonces sería a entre x1 menos lambda precio del bien 1, todo es igual a 0. Derivada de lagrangiano respecto a x2 sería b entre x2 menos lambda precio del bien 2 igual a 0. Acá despejo lambda, simplemente sería a entre precio de 1 por x1. Acá despejo lambda, sería simplemente b entre precio de 2 por x2. Igual a los lambdas, tendría esto, a precio del bien 1 por x1 igual a b entre precio del bien 2 por x2. Puedo ahí ordenar algo. Puedo poner, a ver, si es ordeno, sería algo así, ¿no? Precio 2 entre precio 1 es igual a b entre a por x1 entre x2. Esa sería mi condición de maximización, donde a un lado hay una relación de precios que me dice la valoración del mercado de los bienes, y por el otro lado hay una relación de cantidades que me dice la valoración del consumidor. Ahí puedo despejar x1 o x2, cualquiera de los dos. Por ejemplo, despejo x1, entonces tendría que a x2 por precio 2 entre precio 1 entre b, ¿no? Eso lo reemplazo en la restricción presupuestaria. Entonces tendría lo siguiente. Ingresos igual a precio de 1 por x1 más precio de 2 x2. Ingreso es igual a precio 1 por x1. X1 sé que es todo esto. Copio nomás. Más precio 2 x2. Y acá se va precio 1 se va nada más, ¿no? Ya, sería ingreso igual a A entre B por x2, precio 2 más precio 2, x2. Puedo factorizar ahí el x2 por el precio 2. Y sería A entre B más 1. Pero eso sería esto. Sería B, A más B.
lo que me interesa es saber cuánto es la demanda de X2, ¿no? Entonces, despejo X2. Despejo X2 sería igual a B entre A más B. Todo eso multiplicado por ingreso entre precio del 2. Y esto sería mi demanda del bien X2. Genial. Ahora me falta mi demanda del bien 1. Entonces yo tengo esta relación acá. Y en esa relación puedo reemplazar lo que he hallado ahorita como demanda del bien 2. Entonces, esto reemplazo acá. Sería X1 es igual a AB que multiplica AB entre A más B. Ingreso entre el precio del bien 2, precio del bien 2 entre el precio del bien 1. Esto se va, esto se va, esto se va, esto se va. Me queda X1 es igual a A entre A más B multiplicado por ingreso entre el precio del bien 1. Y eso es mi demanda del bien 1. Entonces ya tengo demanda del bien 1, demanda del bien 2. Y eso es lo que me pedía en la parte A. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? En la parte B me dice lo siguiente. El precio del bien 2 se duplica. Entonces, ese aumento del precio va a ocasionar un efecto total, ¿no? Un efecto total que también se puede descomponer en efecto sustitución y efecto renta. Entonces empecemos un poquito en orden, ¿ya? Y pongamos en el momento inicial. Primero veamos el momento inicial. En el momento inicial sabemos que el precio del bien 1 y el precio del bien 2, ¿no? Ya. Y voy a copiar simplemente eso, ¿ya? Vamos a poner que la elección óptima del consumidor va a ser consumir el bien 1 en la cantidad de esta, X1 asterisco, ¿ya? Como si fuera la decisión óptima. Entonces ahí tenemos que sería A entre A más B, simplemente estoy copiándolo de acá, por ingreso entre el precio del bien 1. Y también va a consumir el otro bien. Estoy poniendo el asterisco porque es su elección óptima, ¿no? Para diferenciar lo que es la función de demanda, estos son demandas, y estos son las selecciones óptimas, que lo mismo simplemente reemplazando los valores. Y yo quiero saber cuánta utilidad tiene el consumidor consumiendo estos bienes. Entonces yo sé que la utilidad depende de cuánto consume el bien 1 y cuánto consume el bien 2. Y según la forma funcional que me han dado en el enunciado es A logaritmo natural de lo que consume el bien 1 más B logaritmo natural de lo que consume del bien 2. Puedo reemplazar ahí logaritmo natural del X1, que sé que es A entre A más B, por ingreso entre precio del bien 1, más B por logaritmo natural de todo lo que está, de todo lo que es el X2, sería B entre A más B, por ingreso entre el precio del bien 2. Y eso es la utilidad de nuestra persona en el periodo inicial, ¿no? Vamos a ponerle U0. Entonces ya sé, esta es la elección óptima en el periodo inicial. Vamos a poner que esté 0, ¿ya? Periodo 0. Y este es la utilidad en ese periodo. Hasta ahí, genial. Luego, suben los precios. Entonces, en el periodo posterior, que vamos a llamarle T igual a 1, periodo 1, el precio del bien 1 ha cambiado. No, me dice que el precio del bien 1 no cambia, sigue siendo 1. Pero el precio del bien 2 se duplica. Entonces, 2 veces el precio de 2.
Entonces, hago lo mismo. Le voy a poner que la elección óptima del bien 1 es X doble asterisco. Ya, doble asterisco. Sería A entre A más B por ingreso entre el precio del bien 1, que no ha cambiado, así que sigue siendo el mismo. Ahora voy a poner su elección óptima del bien 2, que sería B entre A más B, por 1 entre el precio del bien 2, que ahora es el doble, ¿no? Entonces tendría así. Entonces, esta es la elección óptima en el periodo t igual a 1. Si quieren, pueden hallar la utilidad en ese periodo, ¿no? Donde sería que dependería de x1 doble asterisco y x2 doble asterisco. Lo pueden hallar y reemplazando. No me interesa mucho ahorita, así que no lo voy a hacer. Entonces ya tengo lo que consume del bien x1 y del bien x2 en ambos periodos. Entonces, sabiendo eso, puedo hallar los efectos totales. Entonces voy a poner acá. El efecto total asociado al bien 1 sería la diferencia entre lo que consume del bien 1 en ambos periodos, ¿no? En el periodo final, que era doble asterisco, y en el periodo inicial, que era un asterisco. Igual para el otro bien, el efecto total para el bien 2 simplemente sería lo que consume en el periodo final menos lo que consume de ese bien en el periodo inicial. A mí me están pidiendo simplemente del bien x2, ¿no? Descomponer la variación de la demanda del bien 2. Entonces, este no lo hago, ustedes lo pueden hacer, pero lo que me está pidiendo es este. Voy a hacer este. Efecto total del bien 2. Entonces, que x2 doble asterisco lo tengo acá. x2 doble asterisco está acá. Entonces voy a copiar eso. Uy, perdón. Copiar. Y x2 asterisco está acá. Y es simplemente la diferencia entre ambos. Efecto total asociado al bien 2. Entonces hay resto, ¿no? Entonces sería 1 medio menos 1, sería menos 1 medio. Sería menos 1 medio de B entre A más B, ingreso entre el precio de 2. Yo sé que los precios siempre son positivos y además A y B son positivos, ¿no? ¿Por qué sé que A y B son positivos? Porque cuando veo esta función de utilidad, el consumo de los bienes me tiene que dar utilidad positiva, ¿no? Ambos son bienes, no son males. Entonces, ahí deben ser positivos. Por tanto, este número es negativo. Entonces, el aumento del precio del bien 2 ha ocasionado que yo reduzca mi consumo de ese bien. ¿En cuánto he reducido el consumo? En esa magnitud. Ese sería el efecto total. Hasta ahí tenemos el efecto total. Ahora nos quedaría descomponerlo, ¿no? Entonces, ahora el reto es descomponerlo. Y para descomponer, teníamos que hallar ese punto XC, ¿no? Ahora le voy a poner X triple asterisco, ¿ya? En el anterior le pusimos XC, ahora le voy a poner triple asterisco. Entonces, necesito para el bien 2 el triple asterisco, que es el punto que va a marcar dónde termina y dónde empieza los efectos, cada efecto, ¿no? Entonces, puedo graficarlo, ¿no? Si ustedes quieren, o lo hacemos intuitivamente. Entonces, para que hallemos ese punto, necesitamos dos cosas básicamente. Esta condición de acá, que era la condición de maximización, que como es una condición general,
se cumple en el periodo inicial, se cumple en el periodo final, pero también se cumple en este punto triple asterisco. Entonces acá se cumple este triple asterisco. Entonces esa es una de las condiciones que necesito. Por otro lado, si regresamos acá, yo les había dicho en el ejercicio 2 que teníamos que trabajar con esto, a precios finales para tener utilidad inicial. Entonces necesito saber la utilidad inicial. Entonces, la utilidad inicial, vamos a volver acá, la utilidad inicial era cuando x1 asterisco y x2 asterisco, ¿no? Habíamos puesto asterisco para el periodo inicial. Y esa utilidad inicial tiene que ser igual a la utilidad que yo tengo en el punto donde consumo x1 triple asterisco y x2 triple asterisco. Y este es 2. Con esas dos condiciones ya puedo hallar mi punto x2 triple asterisco. Entonces, veamos. Mi utilidad tenía esta forma, ¿no? A logaritmo natural de x1 más b logaritmo natural de x2. Si no me equivoco, ¿no? Y además, esto ya lo tengo, ¿no? Lo había hallado justamente acá. Acá está, es todo esto. Simplemente copio eso acá. Y eso lo igualo a la utilidad que tendría con x1 triple asterisco y x2 triple asterisco. ¿Cómo sería? A logaritmo natural de x1 triple asterisco más b logaritmo natural x2 triple asterisco. Y resulta que esta condición 1 la puedo reemplazar acá. Entonces voy a hacer eso. Entonces, en vez de x1 triple asterisco, voy a copiar todo lo que está acá. Acá puedo hacer un artificio. Cuando yo tengo multiplicación de un logaritmo de una multiplicación, yo puedo sacar. Entonces acá sería a logaritmo natural de x2 triple asterisco más a logaritmo natural de todo lo que queda adentro sin el x2 triple asterisco. Nos hemos olvidado de algo. Estos precios de acá son precios que iniciales o finales. Según la condición que yo vi de acá, eran precios finales. Y el precio final había cambiado, ¿no? El precio del bien 2 era ahora el doble. Entonces, por eso acá falta un 2. El doble del precio inicial. Acá también falta el doble. Acá el doble. No va a cambiar mucho el resultado, pero sí hay que tener en cuenta eso. Y esta parte de acá sigue siendo la misma. Copiar, pegar. Y resulta que acá tengo esto, que es lo mismo o muy parecido a esto, ¿no? Esto es logaritmo, pero acá falta el logaritmo. Los elementos que voy a poner en círculos se pueden factorizar, ¿no? Voy a factorizar eso copiando acá. Sería a más b por logaritmo natural de x2 triple asterisco más
¿Qué más nos queda ahí? Más a por logaritmo natural de a entre b por 2, precio del 2 entre precio del 1. Como a mí lo que me interesa es saber x2 triple asterisco, voy a despejar x2 triple asterisco. Entonces voy a poner acá triple asterisco igual a todo esto. Evidentemente acá se puede operar más, ¿no? Con paciencia ustedes lo pueden operar más quizás. Y esto me quedaría menos a logaritmo natural de todo esto. Esto que está multiplicando acá, lo paso a dividir acá. Sería todo esto entre a más b. Si yo aplico a todo esto epsilon, me quedaría lo siguiente. Epsilon a la logaritmo natural de x2 a todo esto, igual epsilon elevado a todo esto. ¿Por qué aplico epsilon? Para sacar ese x triple asterisco del logaritmo. Entonces acá epsilon de un logaritmo de x es simplemente x2 triple asterisco igual a todo esto. Y aunque parece una expresión larga, he logrado hallar el valor de x triple asterisco. Y sabiendo el valor de ese triple asterisco, ya puedo saber el efecto sustitución y el efecto renta. El efecto sustitución simplemente va a ser el x2 triple asterisco menos el x2 asterisco, y el efecto renta va a ser simplemente el x doble asterisco menos el x2 triple asterisco. Entonces simplemente copio esto. Todo esto, que es x2 triple asterisco, menos x2 asterisco, que debe estar por acá, x2 asterisco, es esto, y x2 doble asterisco, debe estar por acá. Entonces, efecto sustitución es todo esto, efecto renta es todo esto. Esto está un poco echado, me gusta que esté echado. Ya. Y si quiero comprobar el efecto sustitución más el efecto renta, me debería salir el efecto total, ¿no? Entonces, el efecto sustitución es todo esto, menos efecto renta, que es todo esto, me va a dar algo así, ¿no? Efecto sustitución menos B entre A más B, 1 entre precio de 2, menos todo esto. Y coincidentemente eso va a ser menos un medio B entre A más B, ingreso entre precio del bien 2. Y eso es exactamente lo mismo que yo hallé acá adelante con el efecto total. Con eso compruebo de que sí hice bien mi procedimiento. Preguntas, chicos. Yo sé que es un poco complicado porque solamente hay letras ahí, no hay números.
pero esa es la forma de solución. ¿Preguntas, chicos? Okay. Finalmente nos piden graficar. Y el gráfico va a ser parecido al anterior, pero hay que tomar en cuenta que en este ejercicio nos han pedido hacer el análisis para el bien y no para el bien X. Entonces yo pongo acá Y, pongo acá X. Yo sé que hay una restricción presupuestaria acá, que hay una curva de indiferencia acá. Mi elección óptima es esta. X, bueno, es X1 y X2, ¿no? No pongamos X1 y X2, no Y. A ver. Vamos acá X1 y acá X2. Entonces, la elección óptima en el punto inicial, que es el punto A, sería X1 asterisco y X2 asterisco. Luego me están diciendo que el precio de uno de los bienes se duplica. Es decir, el precio del bien 2 se duplica, entonces mi restricción presupuestaria va a cambiar a esta que voy a poner en rojo. Algo así. Entonces, en la restricción inicial, mi pendiente era simplemente menos precio 2 entre precio 1. Precio 1 entre precio 2, perdón. Precio 1 entre precio 2. Y ahora en la roja se ha vuelto más echada porque el precio de X2 ha cambiado, ¿no? Entonces, mi nueva restricción presupuestaria. Y en ese nuevo punto voy a tener un nuevo equilibrio, una nueva elección óptima, que va a ser el punto B. Entonces, inicialmente mi utilidad era U0 y ahora mi utilidad es U1. Entonces, acá sería X1 doble asterisco, acá sería X2 doble asterisco. La diferencia entre estos dos es el efecto total asociado al X1. Todo esto es el efecto total asociado al bien 2. Y a mí me están pidiendo el efecto asociado al bien 2. Entonces tengo que trabajar con esta parte, descomponer este. En el ejercicio anterior me pedían que descomponga este. Ahora no, ahora me piden que descomponga lo del lado anterior. Como dijimos hace un rato, yo necesito a precios finales tener utilidad inicial. Y utilidad inicial es este U0 y precios finales es mi recta presupuestaria que está en rojo. Entonces lo que voy a hacer es agarrar mi recta presupuestaria roja y moverlo paralelamente hasta un punto en que choque con la curva de indiferencia U0. Por ejemplo, acá, el punto C. Y ese punto C yo lo voy a proyectar a este lado y acá estaría mi X2 triple asterisco. Entonces, lo que estoy marcando en verde va a ser el efecto sustitución. Lo que estoy marcando en azul va a ser el efecto renta. Y la suma de los dos va a dar el efecto total. Pregunta, chicos.
Bueno, cuando yo hice eso por primera vez, cuando estaba en el pregrado, evidentemente me confundí un montón. Mareo un montón, ¿no? Seguro que varios están un poco mareados. Es normal. Solamente hay que darle vueltas y ya se va a volver más simple con el tiempo. Entonces vayamos al ejercicio 3. Déjenme ver el ejercicio 3. Okay, dice, sea un alumno de estudios generales letras cuyas preferencias se describen mediante la siguiente función de utilidad tipo Cobb-Douglas. Asimismo, el agente tiene un ingreso exógeno, el cual destina al consumo de los bienes X, que son bebidas azucaradas, y viajes, que es el Y. Entonces, la utilidad depende de consumir X y Y, según esta forma. X elevado a la 1/4, Y elevado a la 3/4. Me dice, halla la elección o canasta óptima del estudiante. Grafique la curva precio-consumo del bien Y. El incremento del precio del bien Y altera la cantidad óptima del consumo Y. Entonces, algo similar tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que maximizar la utilidad, ¿sí? Sujeto a ingreso igual a la suma de los gastos en ambos bienes. Pueden hacerlo con el lagrangiano, pero también pueden utilizar el otro método, que es el método de igualar la relación marginal de sustitución con la relación de precios en valor absoluto, ¿no? Si se quieren ahorrar todo el proceso de hacer el lagrangiano, de frente pueden aplicar esta condición. Entonces, veamos, en este caso utilizamos esa condición. Entonces, yo sé que la relación marginal de sustitución es simplemente derivada de la utilidad respecto a X entre derivada de la utilidad respecto a Y. Entonces, derivo primero la utilidad respecto a X, sería 1/4 de X elevado a la menos 3/4 por Y a las 3/4. Entre la derivada de la utilidad respecto a Y, que sería 3/4, X a la 1/4, Y a la menos 1/4. Todo eso es la relación marginal y sustitución, y eso lo igualo a la relación de precios. Puedo operar ahí, este 4 se va con este 4, me quedaría simplemente 1/3 por Y entre X igual a precio de X entre precio de Y. Esta sería mi condición de maximización, donde puedo despejar X o puedo despejar Y, ¿no? Acá también se ve esto de que acá hay una relación de cantidades, que es la valoración de la persona por los bienes, y una relación de precios, que es la valoración del mercado de esos bienes. Entonces puedo, no sé, despejar cualquiera de los dos. Supongamos que despejo X o Y. Pongo Y. Y es igual a X, precio de X, entre precio de Y por 3. Y eso lo reemplazo acá en la restricción presupuestaria. Entonces tendría ingreso es igual a precio de X por X más precio de Y por todo esto. Se va esto, se va esto. Sería ingreso es igual a 4 veces precio de X por X. Despejo X sería ingreso entre ingreso entre 4 veces precio de X. Y eso es mi demanda del bien X. Esa demanda la puedo volver a reemplazar acá. Y tendría Y es igual a todo este X multiplicado por el precio de X entre el precio de Y por 3. Sería Y es igual a 3/4 de ingreso entre el precio de Y. Y esa es mi demanda de Y. Entonces ya tengo mi demanda de X, ya tengo mi demanda de Y. Las voy a copiar al otro lado. Acá está mi demanda de X. Acá está mi demanda de Y.
Ujú. Y ahora me están pidiendo que, bueno, esas demandas, cuando yo no conozco los ingresos ni los precios, simplemente les llamo demandas, ¿no? Pero una vez que yo conozca cuáles son los valores de ese ingreso y de esos precios, yo voy a llamar que es el consumo óptimo de X. Cuando yo conozca qué valores toma el ingreso y el precio de Y, yo voy a decir que ese es el valor óptimo de consumo del bien Y. Es una diferencia sutil, ¿no? Cuando no sé los valores de estos, le digo que es demanda, una función de demanda, pero cuando ya conozco los valores, le llamo que es la elección óptima. Ya, ¿qué más me pide? Grafique la curva precio-consumo del bien Y. Entonces, precio-consumo. Curva, precio, consumo. Entonces, para llevar la curva precio-consumo, lo que tengo que relacionar es evidentemente es de Y, ¿no? De Y. Tengo que relacionar la elección óptima de Y con el precio de Y. Entonces veamos, voy a graficar esto. Grafico acá X, acá Y. Entonces tengo una restricción presupuestaria, supongamos que es esta. Tengo, ¿qué más? Mi curva de indiferencia, que va a ser esta. Yo sé que en el punto donde chocan es la elección óptima, ¿no? Entonces, esta sería mi elección óptima de X, mi elección óptima de Y. Supongamos que el precio de Y aumenta, ¿no? Hagamos un ejemplo. El precio de Y aumenta. Si el precio de Y aumenta, ¿qué pasa con mi restricción presupuestaria? Se va a, se va a volver cada vez más echada. Entonces se va a volver así, así. Si yo hago eso y vuelvo a optimizar, mi punto óptimo va a estar más o menos ahí. De vuelta, hago subir el precio del precio de Y. Entonces, hago subir el precio de Y. Entonces, mi restricción presupuestaria se va a seguir volviendo más echada. Así. Entonces, igualito, mi nuevo punto de equilibrio va a ser donde choca con la curva de indiferencia, ¿no? Entonces, vamos a tener varios puntos de equilibrio según el precio. Entonces, en el punto A tenía un consumo de Y asterisco, en el punto B, Y doble asterisco, en el punto C, Y triple asterisco. A eso, y si yo junto esos puntos A, B y C, a eso se le llama la curva precio-consumo. Voy a ponerlo en verde. Pues básicamente lo que me está diciendo esto es que mientras sube el precio, cae la cantidad consumida, ¿no? Y esto es lo que pasa generalmente. Hay casos en los que no sucede, pero generalmente sí. Ok, esto es X. Preguntas así, chicos. Ya, pasemos a la B. En la B me dice, halle y grafique la demanda individual del estudiante universitario por el servicio de transporte, que es el Y. Entonces yo tengo acá mi demanda del bien Y,
Y ya la tengo acá. Pero resulta que por convención, los economistas hacemos un gráfico donde el precio está en el eje vertical y la cantidad está en el eje horizontal. Eso por convención. No hay una razón en realidad lógica, simplemente porque los economistas nos hemos acostumbrado. Entonces, por eso es que yo tengo que escribir esta ecuación, pero despejando el precio de Y. Entonces voy a despejar el precio de Y. Sería precio de Y es igual a Y por 4 entre 3 entre el ingreso. ¿No? Bueno, precio de Y es igual, perdón, Y 3 y precio de Y sería 3/4 ingreso entre Y. ¿No? Esa sería mi curva de demanda. Mi curva de demanda inversa. Y esta es mi curva de demanda. Me dan la misma información, simplemente que están expresadas de diferentes formas, pero es lo mismo en realidad. Entonces, ¿qué sucede cuando aumenta la cantidad de Y? Entonces, para que esté en equilibrio, el precio tiene que caer, ¿no? Y si yo grafico eso, va a ser algo así. Como el Y no puede ser 0, esta curva nunca va a chocar con el eje. Siempre va a crecer, pero nunca va a chocar con el eje. Entonces, esa sería mi curva de demanda. Esta es la demanda por el bien Y para una persona. ¿Preguntas, chicos? Ok, ¿qué más? Ya. En la C no hay mucho que decir. Como se nos va el tiempo, voy a saltarme al D. Ya. El D me dice lo siguiente. Me dice, suponga que existe N consumidores con la misma función de utilidad del estudiante universitario, haya y grafique la demanda del mercado por el bien X y por el bien Y. Ustedes lo hacen para el bien X, yo lo hago para el bien Y. ¿Ok? Entonces yo sé que la demanda por el bien Y de un individuo es este. Pero yo quiero saber la demanda de todos los individuos. Entonces hay Y individuos, pero N individuos. Entonces yo voy a poner acá Y mayúscula, o mejor Q, ¿ya? La cantidad demandada de Y es igual a la sumatoria de las demandas de cada uno de los individuos, desde el individuo 1 hasta el individuo N. Entonces sería QY es igual a sumatoria de 3 entre 4, 1 entre precio de Y. Como todos los individuos son iguales, lo que tengo que hacer, esto es ingreso, ¿no? Lo que tengo que hacer es aplicar esto, ¿no? Entonces voy a aplicar esto, Y es igual. Como 3/4 es una constante, puede salir de la sumatoria. Y como el precio también es un precio de mercado, puede salir. Y solo me quedaría sumatoria del ingreso de cada uno de los individuos. Entonces, esa sería mi demanda de mercado del bien Y, de todos los consumidores. Si yo asumo, acá vamos a poner supuesto, si yo asumo que todos los consumidores
tienen el mismo ingreso, entonces simplemente sería así, ¿no? Q de Y es igual 3/4 n veces el ingreso. Sería mi demanda agregada, mi demanda de mercado. Entonces, esa sería la forma de hallar. Igualito para el bien X, simplemente sería la sumatoria de la demanda de X de todos los individuos, desde el individuo 1 hasta el individuo N. Y eso queda para ustedes. Otra de las cuestiones interesantes de esto es saber gráficamente cómo se suma. Ahora resulta que acá yo tengo la demanda del bien Y, ¿no? La demanda del bien Y. Voy a borrar esto, ¿ya? Voy a imaginar otra demanda. Supongamos que esto es un bien Z. No es el bien que estamos trabajando, un bien Z. Y la demanda del bien Z tiene esta forma. Entonces la demanda para la persona 1. Persona 1. Y esta es la demanda para la persona para la persona 2. Son distintas, ¿no? Por ejemplo, a este precio, que yo voy a llamarle precio 0, la persona 2 está dispuesta a comprar una cantidad menor de lo que compraría la persona 1, ¿no? Entonces la persona 1 valora más ese bien. Entonces son personas no iguales, no son idénticas. Entonces a mí me dicen, oye, suma estas demandas, lo que yo voy a hacer es una suma horizontal. Una suma horizontal. ¿Qué suma horizontal? Es la siguiente. Yo agarro un precio cualquiera, este precio 0, y me pregunto, a ese precio 0, el consumidor o la persona 2 consume, digamos, Z0, y la otra persona consume Z0 asterisco. Entonces yo busco el punto donde es la suma, ¿no? Z0 más Z0 asterisco. Y acá sigo proyectando esto hasta este punto. Entonces, este puntito sería uno de los puntos de la curva agregada, de la suma de las dos demandas. Luego agarro otro punto. No sé, supongamos este precio 1. A ese precio 1, la persona 1 está dispuesta a comprar Z1 y la persona 2 está dispuesta a comprar Z1 asterisco. Yo sumo ambos y me va a salir, digamos, que es por acá. Z1 más Z1 asterisco. No, si yo hago eso con todos los precios, voy a tener una curva así. Y ya sería mi demanda agregada. Es una suma horizontal. Esa demanda verde es la demanda, que es la suma de las dos demandas de las dos personas. Eso es una suma horizontal. Pero a veces nos confundimos y hacemos la suma vertical. ¿Y cómo sería una suma vertical? Si yo tengo una demanda así y una demanda así, esto es de la persona 2, esto es de la persona 1, sería Z, este precio de Z. La suma vertical sería algo así. A este precio Z, pero a esta cantidad Z0, la persona 2 está dispuesto a pagar precio 0. Y la persona 2 está dispuesta a pagar precio 0 asterisco. Entonces yo sumo esos precios, precio 0 más precio 0 asterisco, esa sería mi nuevo punto agregado. Luego voy y digo, a esta cantidad Z1, la persona 1 está dispuesta a pagar este precio 1,
Y la persona 2 está dispuesta a pagar este precio 1 asterisco. Si yo sumo esos dos, me va a dar un punto, por ejemplo, que es precio 1 más precio 1 asterisco, que sería esto. Y si hago eso con todas las cantidades, me va a dar una curva acá. Entonces, si se dan cuenta, una suma horizontal es muy distinta a una suma vertical. Por eso que esa suma vertical no sirve para agregar la demanda. La que sirve es la suma horizontal. La suma vertical les va a servir en otros temas de la economía, por ejemplo, en bienes públicos. Pero por el momento, no confundan este con este. ¿Y cómo se confunden usualmente? Se confunden haciendo lo siguiente. Voy a poner una nota. A veces, los chicos agarran esta curva, que es la curva de demanda inversa, y dicen que la demanda de Y es la sumatoria de todo eso, de todo ese precio, de todo esto. Entonces me salen así, ¿no? Y es igual a 3 entre 4, n veces el ingreso, entre Y. Y eso esto me presenta como la respuesta. Y esto es muy distinto a esto, ¿no? Entonces, este error que he cometido acá, gráficamente, es porque he hecho una suma vertical. He hecho esto. Entonces, eso está mal. Entonces, esto no. Es una equivocación que aunque les parezca, que aunque ustedes digan ahorita, no, no me voy a equivocar, eh, he visto chicos en micro 2, en maestría, que se equivocan en esto. Y no es que no sean inteligentes o nada, simplemente que uno a veces confunde estos tipos de sumas, la horizontal y la vertical. Por eso hay que tener un poquito de cuidado. Pregunta, chicos. Ok, nos queda 13 minutos, así que hagamos el 4. Okay. Y el 4 me dice lo siguiente. Dada la siguiente función de utilidad, espérenme, la siguiente función de utilidad de una persona, de un consumidor, primero me dice A. A y es la función de demanda individual individuo X del bien X1. Entonces tengo que maximizar esa utilidad que es X1A más X2 a la B, sujeto a que tengo ingresos limitados y todo ese ingreso lo gasto en ambos bienes. Para simplificar voy a aplicar simplemente la relación marginal de sustitución es igual a la relación de precios. Ya no hago el lagrangiano. Si ustedes quieren pueden hacer el lagrangiano con el cual se sientan más cómodos. La relación marginal de sustitución es derivada de la utilidad respecto a x1 entre derivada de la utilidad respecto a x2. Entonces sería a x1 a la a menos 1 entre b x2 a la b menos 1. Y acá esto precio x entre precio y. Ok, ¿qué más puedo hacer? Ya, entonces ahí puedo despejar. Mm, mm. A ver, voy a despejar precio A. A más B. No, pero no sería. Bueno, si queremos simplificar, podemos ponerle numeritos a la y B, ¿no?
supongamos que A es igual a B y es igual a 0.5. Simplemente para hacerlo más rápido algebraicamente. ¿Ya? Entonces, si lo hago así, sería, esto lo simplifico así para que sea más rápido. Acá sería menos 0.5 entre B, x2 menos 0.5. Nos queda mucho tiempo. No quiero. Esto ya lo hemos visto. Lo que me importa es lo que viene en la parte C. Entonces quiero llegar rápido ahí. Sería 0.5 igual precio de X entre el precio de Y. Si eso opero, tendría x2 entre x1 igual a precio de X entre precio de Y por B entre A, todo eso al cuadrado. Si despejo, tendría x2 es igual a x1 por todo esto. Esto lo reemplazo a la restricción presupuestaria y me va a quedar algo así. Ingreso es igual a precio 1 por x1 más precio 2. Precio 1 entre precio 2, todo eso elevado al cuadrado, x1. Ahí se va a ir este precio del 2 por el precio de 2 que está abajo, pero me va a quedar igual un precio de 2 y me quedaría lo siguiente, algo así. Voy a operar eso y voy a despejar x1. Despejo x1 y tendría ingreso entre precio 1, 1 más precio 1 entre precio de 2. Eso es la demanda individual de un consumidor. Si yo quiero la demanda general o demanda agregada, sería la sumatoria de esa demanda desde el individuo 1 hasta el individuo n. Sería sumatoria n, acá, ingreso entre precio de 1, 1 más precio 1, precio 2. Asumiendo de que todos los consumidores son iguales y por lo tanto tienen el mismo ingreso, acá simplemente sería n veces el ingreso entre precio 1, 1 más precio 1, precio 2. Entonces, eso sería mi demanda agregada. Y bueno, eso es muy similar a lo que hemos visto en los casos anteriores. Pero a mí lo que me interesa es lo que me pregunta en la parte B y en la parte C. En la parte B me dice, ahí la elasticidad, precio de la demanda. La elasticidad, vamos a poner elasticidad, precio de la demanda del bien 1 es simplemente la variación porcentual de la cantidad del bien 1 entre la variación porcentual del precio del bien 1, así. ¿Qué es delta Q1? Es simplemente cuánto ha cambiado el precio. Por ejemplo, yo consumo ahora 5 unidades, pero antes consumía 7 unidades. Entonces, mi variación en el consumo ha sido 2 unidades, ¿no? Ahora consumo 5, antes consumía 7. Pero esa variación también la puedo ver en términos porcentuales, ¿no? Si yo agarro esa variación porcentual, que es 5 menos 7, y la divido entre mi situación inicial, que era 7, me va a dar un porcentaje ahí, ¿no? Un menos no sé cuánto. Entonces, eso me está diciendo que yo estoy consumiendo menos 50%, digamos, por decir alguna cosa. Entonces, por eso, que delta Q entre Q es la variación porcentual de la cantidad consumida. Y este delta P entre P es la variación porcentual del precio. Si, por ejemplo, a mí me sale 5, yo sé que ese 5 está dividido entre 1, y si le pongo porcentajes, no cambia nada, ¿no? Entonces yo diría algo así. Cuando el precio aumenta en 1%, la cantidad de ese bien aumenta en 5%. Si me sale en negativo, yo digo lo siguiente. Cuando el precio aumenta en 1%, la cantidad demandada de ese bien disminuye en 5%. A eso se refiere la elasticidad precio de la demanda.
Si yo ordeno un poquito ahí, tendría algo así. Diferencial de Q1 entre diferencial del precio por precio entre la cantidad. Y eso aproximadamente es la derivada de la cantidad respecto al precio por el precio entre la cantidad. Por eso es que en los libros aparece eso, ¿no? De frente aparece esta expresión. Entonces, si quiero hallar esa elasticidad, simplemente derivo respecto al precio, ¿no? Entonces, tengo que derivar esto respecto al precio. Para que se me haga más fácil, lo puedo reescribir esto así, ¿no? Precio 1 a la menos 1, 1, pero eso sería 1 más precio 1 entre precio 2, precio 1, ¿no? Entonces sería, acá puedo operar algo más. Sería n ingreso entre precio 1, precio 2, entre precio 2 más precio 1, sería igual a NI entre precio 1, precio 2, precio 1 más precio 2. Y eso lo puedo reescribir como NI precio 2, precio 1 a la menos 1, por precio 1 más precio 2 a la menos 1. Para que se me haga más fácil derivar. Entonces, si derivo eso, me va a salir algo así. N ingreso precio de 2 menos 1, precio de 1 a la menos 2 por todo esto, más NI precio 2, precio 1 a la menos 1 por menos 1 por precio 1 más precio 2 a la menos 2. ¿No? Derivada un poco larga. Entonces, todo eso sería la derivada de Q respecto al precio. Y a eso le voy a multiplicar el precio entre la cantidad demandada. Pero yo sé que la cantidad demandada tiene esta forma, ¿no? Todo esto. Entonces, todo eso lo divido acá. Eso sería mi elasticidad. Pues ahí voy a hacer algunos artificios. Tengo que operar un montón. Para simplificar, me va a salir algo parecido a esto. 1 más 2 veces precio de 1 entre precio de 2 entre 1 más precio de 1 entre precio de 2. Algo así va a salir. No exactamente. Creo que algo me está fallando. Pero algo así. Pues eso me va a salir negativo, ¿no? Porque los precios siempre son positivos. Con el signo negativo adelante va a salir negativo. Pero no me importa mucho que salga negativo, porque es más o menos intuitivo, ¿no? Si aumenta el precio de un bien, la cantidad demandada va a caer. Entonces, usualmente sale negativo, no hay mucho problema. Rara vez va a salir positivo o va a salir cero, pero usualmente va a salir negativo. Lo que me interesa a mí es lo que me está preguntando en la parte C, si es elástica o si es inelástica. ¿Qué quiere decir que es elástica? Una elástica quiere decir que si aumenta el precio, la cantidad va a reaccionar fuerte. Por ejemplo, el pan aumenta en 10%, entonces dejo de consumir pan. Eso es un cambio drástico, ¿no? Entonces, eso es una elasticidad fuerte. Es sumamente elástico, ¿no? O no sé, las gaseosas aumentan en 1% el precio y yo ahora consumo la mitad de gaseosas. Eso es fuerte, ¿no? Es un cambio drástico. ¿Y qué es inelástico? Que el precio sube o baja, no importa, y la cantidad reacciona muy poquito. Por ejemplo, la sal, ¿no? Si a mí me triplican el precio de la sal, no me va a importar mucho, ¿no?
consumo sal, compro sal una vez al año, creo, entonces no me importa mucho, no cambia mi cantidad demandada. Entonces a eso se refiere elástico o inelástico. Que sea perfectamente elástico va a implicar que esta elasticidad sea igual a menos infinito o infinito, y que sea perfectamente inelástico va a implicar que sea igual a cero, ¿no? Inelástico igual a cero se refiere a que me pueden cambiar el precio, triplicarlo, duplicarlo, quintuplicarlo, pero yo voy a seguir consumiendo lo mismo. Por ejemplo, la insulina, ¿no? La insulina es un medicamento que si no lo tomas o si no te inyectan, te mueres. Entonces, alguien que tiene diabetes, aunque el precio se vaya a las nubes, igual tiene que consumir. Por eso tiene una elasticidad igual a cero. La pregunta es, ¿esta expresión de acá es elástica o inelástica? Nos tengo que ver en valor absoluto si esa elasticidad está más cercana a cero o está lejana a cero. Entonces, más o menos, ese numerito va a salir mayor a 1. ¿Por qué? Porque acá hay un 2. Si se dan cuenta, las expresiones de arriba y de abajo son muy parecidas, ¿no? Pero de arriba hay como un 2. Solamente diferencias de 2. Entonces va a ser mayor a 1. Entonces, por eso es que voy a decir que esto es elástica. Está reaccionando más de lo que debería, de lo que cambia el precio, ¿no? Si, por ejemplo, me sale que esa elasticidad es 1.1, lo que me está diciendo es que cuando el precio aumenta en 1%, la cantidad se reduce en 1.1%. Entonces, eso es elástico. Si, por ejemplo, fuera menos 0.5, yo diría que cuando el precio aumenta 1%, la cantidad demandada disminuye en 0.5%. Entonces, no está reaccionando tanto, ¿no? Entonces, yo diría que es más inelástica en realidad. Entonces, a eso se refiere las elasticidades. ¿Preguntas, chicos? Ok, chicos, ya son las 8. Ya saben, cualquier cosa me pueden preguntar, me pueden escribir, podemos pactar alguna asesoría